Bienvenidos al Ministerio Palabras Proféticas Más Seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Evangelista William Monte Severino de este lado, predicador de la Sagrada Escritura. Mi gente, nos encontramos en otro mensaje más de la palabra de Dios, donde nosotros por allá. Seguimos aquí, mi gente, seguimos aquí. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para el público que nos ve a través de las redes sociales. Para los que no me conocen, que pienso que la gran mayoría me conoce, pero para los que no me conocen, mi nombre es William Monte Severino, predicador de la Sagrada Escritura. En el día de hoy, nosotros vamos a hablar de un mensaje que Jesucristo le entrega al ángel de la iglesia en Pérgamo. Vamos a reaccionar, vamos a ver qué relación tiene ese mensaje, aunque siempre le digo a la gente que ese mensaje fue específicamente para ese pastor en aquel entonces, pero hoy nosotros podemos relacionar ese acontecimiento con el siglo que nosotros estamos viviendo, ya que podemos ver cómo ha estado sucediendo ciertas cosas que tienen mucha relación con lo que estaba sucediendo en aquella iglesia. Otra cosa, mi gente, que debemos tener en mente es que estos mensajes tienen doble cumplimiento. ¿Por qué tienen doble cumplimiento? Lo mismo que estaba pasando allá, hoy nosotros vemos que está sucediendo lo mismo. Pero vamos a entrar en materia de inmediato. Vamos a orar primeramente y después vamos a leer la palabra de Dios y arrancamos de inmediatamente con este mensaje a la iglesia en Pérgamo. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Dios, en esta preciosa y santa hora, Dios mío, te doy gracia, te doy honra, porque eres bueno y eres misericordioso. Eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, el Dios que nos manda el mensaje de corrección para que podamos arreglarnos y estar preparados para tu venida. Dios del cielo, en este momento sigue hablando y tocando los corazones necesitados. Dios del cielo, habla a las vidas de manera que puedan recibir palabra de vida y palabra de salvación. Gracias, Dios del cielo, por todo. En el nombre de Cristo Jesús te suplico estos favores. Amén y amén. Bien, mi gente, nosotros estamos estudiando estos 7 mensajes que Jesucristo le entrega directamente a Juan para que se lo llevara a los líderes, o mejor dicho, a los pastores de cada iglesia. Y dice claramente Jesucristo: escribe al ángel de la iglesia tal, de la iglesia tal y de la iglesia tal. Y así pues, sucesivamente le iba diciendo que escribiera y le daba un mensaje diferente a cada pastor de acuerdo a su condición. Porque el que estaba bien, él lo alababa definitivamente. Pero el que estaba mal en un punto, alababa
las cosas buenas que ellos tenían y las cosas malas que tenían, se las corregía. Hoy es lo mismo que está sucediendo. El mismo Cristo que le habló a aquellas personas todavía sigue hablándole al pueblo que va para el cielo, el pueblo que representa a Jesucristo aquí en la tierra. Cristo Jesús nos sigue hablando de una u de otra manera. Bien, estamos leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 2. En esta ocasión estaremos leyendo el versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, mi gente, vamos de inmediato a introducirnos a este mensaje que se le fue entregado al ángel en la iglesia de Pérgamo. Fíjense, la palabra de Dios es específica cuando nos está enseñando aquí que quien está mandando el mensaje es el mismo Jesucristo. Pero a quien le está dando el mensaje tenemos que hacer énfasis cada vez que vamos a hablar de el mensaje para cada pastor. Tenemos que hacer énfasis en que es Juan que está escribiendo, y es Juan quien está viendo la revelación, y quien le está entregando la revelación es Jesucristo. Aquí había una preocupación de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por hacer a esos ángeles y pastores entender el mensaje tal como Él quería que ellos lo entendieran y que pudieran comprender qué era lo que estaba sucediendo. Porque Dios, si ve que hay algo mal en ti, no lo va a dejar para que usted no se pierda. Entonces, ese pastor estaba en una región y vivió en una época donde la cosa
estaba fuerte, había mucha persecución y por ende la iglesia estaba sufriendo en gran manera. El predicar no era tan fácil. Entonces hoy siempre le digo a la gente que el evangelio que hoy se está viviendo es un evangelio de papa, por lo menos en América. ¿Por qué un evangelio de papa? Porque aquí no se persigue al pueblo de Dios como se perseguía en aquellos tiempos. Y otra cosa que tengo que decirle a la gente que están viendo en este mismo instante es que nosotros hasta por una mirada nos sentimos mal. Por una palabra que diga una persona ya nos sentimos mal. No entiendo lo que está sucediendo. Pero aquí donde nosotros estamos estudiando, estamos viendo que los hombres de Dios tuvieron que entregar su vida por el evangelio. Entonces vamos a empezar a reaccionar texto por texto. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene esa espada? Es Jesucristo. El único que tiene una espada afilada de 2 filos y aguda se llama Jesucristo. Entonces le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe. Esto es un poco peligroso lo que se está describiendo aquí de este ángel. Él no estaba en un lugar cualquiera, estaba en un lugar donde había que enfrentar a Satanás cara a cara. Precisamente la palabra nos está diciendo dónde está el trono de Satanás. Pero él no negó el nombre de Cristo, no negó la fe, se mantuvo ahí peleando la batalla. Ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oiga bien lo que está sucediendo aquí. Él tenía problemas, tenía muchos problemas. No es que no tenía problemas, tenía problemas, pero serio. Pero este pastor todavía mantenía, aún teniendo problemas, mantenía lo que era la fe y también mantenía el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no era suficiente, como tampoco es suficiente en el tiempo que estamos viviendo. No es suficiente decir, yo le sirvo a Cristo. No es suficiente decir, yo tengo fe en Cristo Jesús. Y aún teniendo fe en Cristo Jesús, hay otras cosas que hay que hacer. Y aquí lo vamos a ver. Versículo 14 dice, pero tengo una poca cosa contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Esa doctrina que Balaam tenía era una doctrina totalmente diabólica, como hoy vemos que hay gente que no están pensando en su vida espiritual, no están pensando en su alma. Escuchen lo que estaba pasando aquí. La Sagrada Escritura nos enseña que había un profeta llamado Balaam.
Hay mucha gente que lo relacionan con un brujo y dicen, no, porque Balaam era un brujo que Dios habló con él. Esa tontería ni siquiera me gusta escuchar. Esa tontería. ¿Por qué? Él era un profeta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora que fuera de otra nación, eso no tiene nada que ver. Él era un profeta de Dios. Un profeta que estaba rebelde. Un profeta que se había vendido. Un profeta que el dinero le llenó los ojos, como hoy ha estado sucediendo con muchas personas que están muy bien con Dios y desde que ven dinero empiezan a cambiar el mensaje y empiezan a predicar otro mensaje que no es el mensaje que Dios le mandó a predicar. Entonces eso estaba pasando con Balaam. Entonces dice la palabra de Dios que para Dios poder llevar a Balaam a dar el mensaje que tenía que dar, tuvo la asna que hablar. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. O sea que hay cristianos que para poder doblegarse delante de Dios, Dios va a tener que romperle un pie, va a tener que arrancarle una oreja, Dios va a tener que hacer cierta cosa que a Dios no le gusta hacer. Porque si Dios habla con nosotros, tenemos que obedecer inmediatamente. Pero hoy tenemos un problema que queremos mezclar la cosa diabólica, la cosa antibíblica, lo que no es bíblico, lo que Dios no mandó, lo queremos mezclar con la cosa de la iglesia. Y por eso es que Jesús está diciendo aquí, le está diciendo al ángel de la iglesia de Pérgamo, pero tengo una poca cosa contra ti, que retiene ahí a los que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, adentro de la iglesia había un grupo de personas que tenían esa doctrina diabólica. ¿Cómo era esa doctrina? Le enseñaban al pueblo de Israel a comer cosas sacrificadas a ídolos, o sea, cosas sacrificadas a Satanás. Le enseñaban doctrina del diablo al pueblo de Israel. Le enseñaban un sinnúmero de cosas que el pueblo no necesita saber. Eso era lo que estaba haciendo. O sea que de día era una cosa y de noche era otra cosa. Pero el hombre cree que va a engañar a Dios y a los hombres de Dios. Todavía usted engaña a un hombre de Dios, porque el hombre de Dios se deslizó o perdió la revelación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todavía usted engañe a un hombre de Dios de esa manera. A Dios usted no lo va a confundir ni a engañar. Entonces, Balaam le hace creer al pueblo de Israel que él estaba con el pueblo de Israel, pero a la misma vez estaba negociando con Balac. ¿Ustedes me entienden? Y le estaba enseñando al pueblo de Israel a tropezar, en vez de enseñarle al pueblo de Israel cuál era el verdadero camino, porque Dios estaba hablando con él. Porque la palabra dice claramente que ahí estaba el ángel de Jehová para acabar con su vida ahí mismo. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de él, porque la asna vio el ángel y se puso la asna también rebelde, y él agarró la asna y quería matar la asna y no sabía que la asna estaba salvando su vida. Hasta que la asna le habló y le dijo qué era lo que estaba viendo. El mismo Dios le abrió la boca al animal para que hablara. A Dios sea la gloria y a él sea la honra. Y así él entendió. Pero ese hombre, después que Dios le hace entender, empezó a enseñarle
al pueblo de Israel a comer cosas sacrificadas a ídolo. O sea que era un desastre que tenía ese hombre ahí. Y también le enseñó al pueblo de Israel a fornicar. Cosa que el pueblo de Israel, Dios le había enseñado que no podían hacer. Por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos cuando vemos ciertos predicadores que quieren enseñar más la brujería dentro del pueblo de Dios que el mismo mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que viene sucediendo? La gente de tanto escuchar y escuchar y escuchar la misma doctrina, la misma palabra, empieza a soñar con cosas negativas, empieza a declinar a esa cosa negativa. Entonces, eso estaba sucediendo con el pastor de Pérgamo. Él no quería soltar a nadie, quería tener a todo, al descarriado, al cristiano, a todo el que llegaba. No quería hacer una diferencia. Entonces Cristo aquí le dice, eso yo estoy en contra tuya por eso. Porque esa gente que tienen esa doctrina diabólica dentro de la iglesia, hay que sacarlo de ahí. Hay que sacarlo de ahí. No lo deje ahí adentro. Tiene que sacarlo para que no sigan contaminando al pueblo. Hoy, la gente se encuentra que nosotros los predicadores que predicamos con mucha energía y tratamos de dar en el punto, tratamos de decirle al pueblo la cosa tal como es. Yo estoy 100% seguro que ese tipo de predicador no gusta para el hombre, no gusta para la gente que está en el pecado y en la maldad y en dos aguas, pero sí, ese tipo de predicador gusta delante del trono de nuestro Dios. A Dios sea la gloria. Y el mundo tendrá que escuchar estos mensajes, quiera o no quiera, si quiere ir al cielo. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación es un mensaje cortante. Y le sigue diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores en el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Recuerden que le había explicado quiénes eran los nicolaitas. Vayan por lo menos al mensaje a la iglesia de Esmirna y ahí ustedes se van a dar cuenta de lo que expliqué, de quiénes eran esa gente. También era un grupo de gente que Dios aborrecía y nosotros también tenemos que aborrecer. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. No podemos mezclarnos con ese tipo de personas. No es verdad que usted, teniendo a una persona que tiene mala maña, una persona que no quiere someterse a Dios, no es verdad que usted lo va a convertir a Dios. Tiene que humillarse obligatoriamente para poder obedecerle a Dios. Pero cuando usted ve que una persona está en sus malos vicios, está en mantener la cosa negativa, está en mantener y está peleando con la verdad, ni siquiera se aúnte con esa persona. Entonces, los nicolaístas eran personas que Dios aborrecía totalmente, pero este ángel de la iglesia, este pastor, no quería hacer lo mismo. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. No quiso aborrecer lo que Dios aborrecía. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete pues. Por
por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjate, usted sabe que a veces hay personas que quieren agarrar a todo el mundo, quieren captar la atención de todo el mundo. Es imposible eso. Querido pastor que me escucha en este momento, amigo de diferentes partes del mundo, diferentes líderes que yo sé que tendrán la oportunidad de ver estas predicaciones y esta serie que estamos dando de las 7 iglesias. Es imposible usted captar la atención de todo el mundo. Es imposible, porque usted le va a caer bien a un grupo no le va a caer bien. Pues vamos a predicar la palabra de Dios. El que se quiere salvar, que escuche palabra de Dios y palabra de salvación. Como quiera que sea, usted no le va a caer bien a todo el mundo. Incluso hay personas que usted no le va a caer bien hasta por predicar la palabra de Dios. Nosotros lo vimos con la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia fiel, una iglesia que mantuvo su postura. Ese pastor no se dobló ni a diestra ni a siniestra. O sea que se mantuvo llevando el mensaje de salvación para que la gente de aquella época se salvara. Hoy también tenemos un grupo de personas que mantienen la doctrina. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Pero a diferencia del ángel de la iglesia en Pérgamo, fue muy diferente. Ahora le dice Jesucristo: mira, arrepiéntete, te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, entonces voy a pelear contra ellos. ¿Contra quién? Contra todos esos diablos, todos esos demonios que están metidos dentro de la iglesia y han descarriado al pueblo. Hoy usted ve que la gente no sabe quién es Dios, quién es el diablo, qué es el mensaje de la palabra de Dios y el mensaje subliminal que han metido dentro de la iglesia, precisamente en este mismo siglo 21, como sucedió con aquel pastor en los tiempos que estaba reinando Roma y estaba dominando fuertemente con su vara de hierro. De la misma manera que estaban muchas iglesias bien mal delante de Dios, otras estaban bien. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y hoy estamos viviendo lo mismo con un grupo de personas que han querido meter la brujería dentro del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no sabe hacer un discernimiento con la palabra para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, si nosotros miramos el mensaje de Jesucristo, es para que el hombre se arrepienta. Siempre le voy a decir eso a la gente. Usted puede estar escondido donde quiera que usted esté y Dios te está mirando. Quizá usted se ponga bravo conmigo porque no le gusta el mensaje que le estoy transmitiendo, y tarde o temprano lo que usted está escondiendo va a salir a la luz. Tarde o temprano lo que usted está demostrando va a salir a la luz. Y es mejor que salga a la luz ahora para que pueda proceder a salvación, y no que se quede ahí guardado para que el Señor Jesucristo te diga en aquellos días: no te conozco, hacedor de maldad. Es mejor que se descubra ahora, o que nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios, cuando lo somos de verdad, es mejor hablar ahora y sujetarse ahora, porque llegará un momento que no va a poder sujetarse. El versículo 17 dice:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense, siempre nos encontramos con esta palabra, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué a las iglesias? Porque dentro de las iglesias está la iglesia de Cristo. Y dentro de las iglesias, mucha gente van a tener que abrir su oído para escuchar el Espíritu. Pero muchos no van a querer oír el mensaje que lo va a llevar al cielo y van a cerrar su oído. Ah, pero hoy se está viendo. Usted ve que la gente se encuentra que la palabra de Dios es demasiado dura. Usted ve que la gente se encuentra que lo que se predica es demasiado duro, que eso no es un mensaje de salvación. Oye cómo el diablo se ha querido introducir para que el mensaje de la salvación, el mensaje de Cristo cambie y que se suavice la cosa. Cuando el mismo Cristo, el dueño del evangelio, el que está dando la revelación aquí para que Juan se lo lleve a cada pastor, nunca doblegó y siempre fue fuerte. A los negros le decía negro y a los blancos blanco, pero siempre dejaba un escape para que el hombre que estaba en lo malo pudiera salir. Entonces, el escape es que te aparte de lo malo y que venga a Jesucristo. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Fíjense, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y sigue diciendo, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, queridos hermanos que escucharon palabra de Dios y palabra de salvación, eso es lo que Cristo quiere darnos. Cristo quiere hacernos comer de ese maná que está escondido. Cristo quiere, en poca palabra, darnos salvación a todo. Pero no es a nuestra manera. No es cambiando el mensaje, es a la manera de Dios. Cristo quiere hacernos entender cuál es el verdadero poder y el verdadero mensaje. No podemos cambiar el mensaje por nada. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué está diciendo? Le reitero. Dice aquí, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no está diciendo a todo el mundo, es el que venciere. Porque dentro de las iglesias hay un grupo que va a vencer. Dentro de todas las iglesias que hay por ahí, hay un grupo que va a vencer. Y puedo decirle con certeza que todas las iglesias que hay en esta tierra, que realmente el que salva es Jesucristo, en todas las iglesias van a aparecer personas que se van a salvar. ¿Cuáles son esas personas? Todo aquel que haga la voluntad de Jesucristo. Todo aquel que haga la voluntad del Padre que está en el cielo, no importa en la iglesia que esté, ese se va. Aquí mismo lo dice. Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Esto no tiene que ver con un grupo de personas que no quiere vencer. Esto tiene que ver con un grupo de personas que sí quieren vencer y quieren que el Señor haga el trabajo en sus vidas.
Bien, mi gente, hasta aquí el Señor nos permitió entregar este mensaje al público que nos escucha, al público que nos ve en todas las redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube Palabras Proféticas Más Seguras y síguenos en Instagram, TikTok. Estamos subiendo pequeños cortecitos para que la gente pueda ver el mensaje de salvación y el mensaje de vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vamos a ver en el próximo mensaje. Hasta la próxima.